La palabra de hoy es el grito audible o silente de una gran cantidad de personas. Muchos gritan, dicen con sus labios, ya no puedo más. No puedo soportar más este dolor, este problema, esta enfermedad, esta relación y así sucesivamente. Otros no lo expresan, pero en el fondo de su corazón está ese gemir. Ya no puedo más. Lo he intentado todo y no he logrado nada. Muchos inclusive se sienten que mientras más lo intentan, más complicada se vuelve su situación. Y el apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Corintios y su capítulo 1 y sus versos 8 y 9, se relaciona con ese sentir doloroso de tantos seres humanos. Cuando decía, narrando su propio testimonio, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y así es como muchos se sienten, que Dios les está permitiendo pruebas y situaciones más allá de sus propias fuerzas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que con la tentación, la prueba, dará la salida para que podamos soportar. Fuimos abrumados, dice el apóstol Pablo, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y este es el punto de quiebre. Es aquí donde las personas tocan fondo. Y cuando tocamos fondo y reconocemos y vemos que ya no podemos más, es ahí cuando nos topamos con Dios. El hecho de que nos topemos con Dios, nos encontremos con Él, no quiere decir que confiamos en Él, que vamos a esperar en Él, que vamos a confiar en lo que Dios está haciendo, sino que es el momento de decidir, elegir en quién vamos a confiar para ver la salida, para obtener la solución y el milagro. Y el verso 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Y miren, muchas veces Dios tiene que permitir este tipo de circunstancias en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y es perverso y que solamente Dios lo conoce. Los seres humanos estamos acostumbrados a resolver las cosas de la manera y en el momento que entendemos que se tienen que resolver. La mayoría de los seres humanos son desesperados, no han adquirido ese fruto maravilloso que es característica de aquellos que están esperando el rapto de la iglesia y se llama la paciencia, porque la paciencia se adquiere a través de la tribulación. Y cuando llega la tribulación a nuestra vida, lo que nuestra carne pide, grita, ordena es que tenemos que salir, rechazar esa tribulación. Y una gran mayoría escapa o trata de escapar
de esas circunstancias que no son para nada agradables. Pero cuando Dios quiere tratar con una persona, lo lleva al límite. Y como bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13, no para destruirnos, no, sino para ahí enseñarnos qué Él espera de nosotros y para mostrarnos el nivel de nuestra fe, la calidad de nuestra fe. Y también para que nosotros veamos cuán fuerte somos. Porque luego de haber atravesado pruebas terribles, es como nos damos cuenta si realmente somos fuertes o no, si somos valientes o somos cobardes. Créame, la prueba es el espejo donde tú puedes darte cuenta sin engañarte en quién confías, de dónde vienen tus fuerzas, si tu fe es genuina o es una fe falsa. Ese es el espejo a través del cual sabemos quiénes somos realmente y de quién dependemos realmente. Lo vemos en la historia de Jacob. Dice la Biblia que Jacob luchó con el ángel. Y luchó pidiendo la bendición de Dios y pasó toda la noche luchando. Y el ángel tuvo que golpearlo en el encaje del muslo. Y ahí luego de dejarlo sin fuerzas, entonces es cuando Jacob obtiene su bendición y aquel cambio de nombre que lo hizo un príncipe de muchedumbres. Entonces muchas veces el Señor nos va a llevar al límite. No para que desesperemos, no para que pensemos en morir, pero sí para que entendamos en quién debemos confiar y dónde es que realmente está la ayuda. Porque muchas veces nos hacemos dependientes de las cosas terrenales para fortalecernos, para poder lograr lo que queremos, aún para el mismo éxito. Muchas personas dependen de las cosas terrenales, y no solamente Dios puede darnos victoria permanente, fuerzas como las del búfalo y solución para cada uno de nuestros problemas. Se nos olvida. Si no llegamos a ese punto del cual estamos hablando, cuando ya no podemos más, se nos olvida que nosotros no lo podemos todo y mucho menos podemos nada sin Cristo, pero que con Cristo somos más que súper poderosos. Por eso, en el libro de Proverbios, el libro de los consejos, en el capítulo 28 y su verso 26, dice: el que confía en su propio corazón es un necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hay muchísimos cristianos que se mueven por instintos. Hay muchísimos cristianos que en vez de depender de Dios se hacen independientes, porque en el fondo ellos dicen estar haciendo la voluntad de Dios, pero su carne los gobierna. Y ellos realmente están haciendo su voluntad, cumpliendo los deseos de su corazón. Porque cuando Dios nos revela su voluntad, a nuestra carne le duele. Nuestra carne tiene que morir. Entonces decidimos confiar mejor en el corazón engañoso, seguir nuestros propios caminos, buscar nuestras propias soluciones y salidas, porque quizás la solución que Dios tiene para mí va a tardar mucho y yo necesito resolver ahora, según mi corazón engañoso y necio. Pero aquí está la palabra de Dios. Si tú sigues confiando en tus instintos, en tu corazón, en lo terrenal, eres un necio. Pero si tú eres una persona sabia, que no esperas llegar hasta el punto final, que no esperas tocar el fondo, sino que ves que vas cayendo, sea en una depresión, en la desesperación o en un montón de situaciones agravantes, y tú decides en sabiduría clamar a Dios, buscar a Dios y esperar en Dios, entonces la palabra da una promesa: serás librado. Y segunda de Corintios también, en su capítulo 4 y su
Sus versos del 13 al 17 dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Tu enfermedad es temporal. Tu deuda es temporal. La situación que hay en tu hogar o familia es temporal. La depresión es temporal. La tristeza es temporal. Los seres humanos también son temporales. Las riquezas de este mundo también son temporales. Entonces, lo que la palabra nos está diciendo es que cuando ya no podemos más, hay una cosa que sí podemos hacer, y es mantenernos como lo hizo Moisés, mirando al invisible, siguiendo sus pisadas y sabiendo que Él tiene medicina para nuestra herida, solución para nuestros problemas, provisión para nuestra necesidad, fortaleza para nuestra debilidad y suficiente gozo y paz para nuestras emociones de dolor, tristeza o depresión. Pero el corazón nos engaña. Miramos el tiempo desde la perspectiva del ser humano. El tiempo cromos, el reloj avanza, los días van rápido y yo no logro resolver. Y entonces viene la desesperación. Y viene el grito, ya no puedo más, tengo que hacer algo. Y ahí es cuando nuestro corazón nos engaña. Sabemos que el único que puede hacer lo imposible, posible es Dios. Sabemos que el único que tiene la salida de esa situación que Él permitió en nuestras vidas es Dios. Pero el tiempo, la gente, los ojos físicos nos llevan a desesperarnos. Y en Lucas capítulo 18, sus versos del 9 al 14, la palabra de Dios dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando nosotros tomamos el papel, el rol que le toca a Dios, nos enorgullecemos, porque para nosotros poder depender completamente de Dios, y eso es lo que nos lleva a tener la fe de Abraham, que creyó esperanza contra esperanza, que aunque su cuerpo parecía como muerto, creyó que la promesa que Dios le había dicho la cumpliría, y que aunque le había pedido al hijo prometido
que lo sacrificara en aquel altar, Dios lo podía levantar de los muertos. Y esa tiene que ser nuestra fe para estos últimos días. Que aún de la misma muerte, como declara el apóstol Pablo, Dios puede levantarnos. Y nos levantará porque así lo ha prometido. Lo hizo con Lázaro, con la hija de Jairo. Y aún hoy puede hacerlo porque Él no cambia. Ahora, cuando dices, ya no puedo más, ese es el momento. Ese es el corazón dependiente, humilde, creyente que se acerca a Dios, que lo deja todo, se encierra y dice, Señor, mira, ya yo no puedo más. Ya lo he intentado todo y todo ha fallado, pero yo sé que tú no me vas a fallar porque tú eres fiel. Porque donde terminan tus fuerzas, comienzan las de Dios. Donde termina la medicina para sanar tu enfermedad, comienza el poder sanador de Dios a actuar en tu cuerpo. Donde termina el hombre, es ahí donde Dios comienza a obrar. Y por eso es que hoy en día nos vemos tantos milagros. Porque es que la mayoría de las personas está confiando en sí mismo, en su propio corazón. Muchos se están vanagloriando, porque quizás Dios los use para que alguien se sane, para que Dios oiga una oración. Y en vez de darle la gloria a Dios, se están vanagloriando a ellos mismos. Pero el Salmo 44, en sus versos 4 y 8, exclamaba el salmista y decía, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Y en el Salmo 60, también el salmista concluía este poderoso salmo después de vivir una experiencia de guerra, de batalla, de enfrentar adversarios. Y él decía en los versos 11 y 12 del Salmo 60, Señor, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Escuchó usted bien? Cuando usted es una persona que cree en el poder de Dios, cuando usted es una persona que vive en el Espíritu, cuando usted es una persona que conoce a Dios, que ama a Dios, que hace la voluntad de Dios, que sabe que su ayuda viene de Dios, usted entiende esto y nadie tiene que recordárselo. Vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y por último quiero leerte Romanos capítulo 8. Una palabra que debes atesorar en tu corazón y creerla con todas tus fuerzas. Será la palabra que te llevará no a seguir diciendo que no puedes más, sino a levantarte como David y hollar tus enemigos con Dios y en Dios. Y dice así Romanos 8 del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea que esta palabra final es para aquellos en quienes el Espíritu de Dios mora. Aquellos que no son gobernados por sus corazones, por sus pasiones, por sus deseos, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, hablando del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados y el cual tenemos que buscar a cada momento llenarnos y revestirnos de él, si ese Espíritu Santo de Dios que es real y que es el que tiene el poder para levantarnos, mora en vosotros, el que levantó, escuche bien, de los muertos
Mire qué poder. A Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que ni se trata de nosotros, ni depende de nosotros. Llegó la hora de confiar en el único que puede ayudarnos y salvarnos. Cada día se pone peor, pero Dios no cambia. Él es el mismo. Depende de ti si vas a confiar en tu necio corazón o le vas a pedir sabiduría a Dios para que te saque del hoyo de la desesperación, para que te saque de la depresión, para que te saque de esos problemas, llámense como se llamen. No importa cómo se llame el problema. Nada es imposible para Dios. Y cuando tú de verdad confías, dependes, te rindes completamente a Dios y le entregas el problema, ahí es cuando tú puedes exclamar esa frase que para muchos es un cliché, pero que es una palabra poderosa si nosotros nos atrevemos a practicarla. Todo lo podemos en Cristo, que es el único que nos puede fortalecer.